2 meses llevo usando la Nikon Z5 II. En este video voy a contarles cuál ha sido mi experiencia durante estos 2 meses usándola tanto en el campo de la fotografía como en el del video, sobre todo en el del video porque es el campo en donde más la he usado. Así que bueno, en este video les contaré mi experiencia, qué pienso acerca de ella ahora después de este, digamos, buen uso que le he dado y si me pienso quedar con esta cámara como cámara secundaria a largo plazo. Así que no se lo pierdan, eso es lo que viene a continuación. Bienvenidos a un nuevo video. Como les dije al comienzo en la introducción, vamos a hablar acerca de la Nikon Z5 II, cuál ha sido mi impresión a lo largo de estos 2 meses de trabajo con ella. Entonces pues quiero empezar por la fotografía. No voy a hablar mucho pues de su aspecto físico ni de sus características internas, puesto que ya en el video que hice anterior a este, en el que doy mis primeras impresiones acerca de esta cámara, hablo acerca de todo eso, así que este video va a ser más de la experiencia empírica como tal con la cámara en estos 2 meses. Entonces quería empezar por la fotografía. En fotografía yo estoy muy satisfecho con la cámara, la calidad de imagen es brutal, el rango dinámico de la cámara es incluso una gotica mejor que el de la Z8, pues claro que yo no noto la diferencia entre la una y la otra en cuanto a rango dinámico, pero es un poquito mejor, digamos, que en el papel, y lo he estado pues probando acá en fotografía nocturna y eso, y sí, es una maravilla, es una bestia. Para fotografía de paisaje me encanta, o sea, es como estar usando la Z8 realmente para eso. Es perfecta, muy buena, digamos, la calidad de imagen es brutal. Para interiores, digamos que yo le veo a esta cámara un potencial enorme para fotografía de paisajes, viajes, ciudad, paisajes, digamos, nocturnos, citadinos o astrofotografía, para retratos. Veo que esta cámara tiene un potencial enorme para esos géneros fotográficos, digamos, y digamos que el único pero que yo le veo a esta cámara en cuanto a fotografía es a fotografía de fauna. Cuando se usa el seguimiento de sujetos, no es que la cámara no la logre, o sea, la cámara y el procesador siguen al sujeto y uno lo ve y lo sigue como si estuviera usando la Z8 o la Z52, pero en el momento de hacer la fotografía no es tan precisa, no es tan rápida, el sensor no es tan rápido, entonces el foco, digamos que varía, no queda tanto en el ojo como uno quisiera cuando hace fauna, sino que a veces queda en el pico y a veces se van las plumas mucho más frecuentemente de lo que me gustaría. Entonces, pues yo tengo una solución, digamos que para ese tema del el autofoco, que pues funciona muy bien, pero pues es una lástima tener que usarlo y no o sea, y que no sea el autofoco de seguimiento de sujeto el que pues funciona en esos momentos. Pero bueno, si yo pongo la cámara con mi Function 2, que es este botón de acá abajo, yo ese Function 2 lo tengo configurado tanto en esta cámara como en la Z8 para cambiar los modos de enfoque. Entonces yo tengo un cuadradito más grande, un cuadradito más pequeño y este que es clave, que es el Single Point Autofocus. Ahí cuando ponemos ese modo de enfoque ya no tenemos seguimiento de sujetos, sino que el foco va a estar única y exclusivamente donde nosotros lo apuntemos con el joystick o con el dedo, etcétera. El foco va a quedar justo donde nosotros pongamos ese Single Point Autofocus. Cuando se usa ese Single Point Autofocus en la cámara para fotografía de aves, por ejemplo, en un ojo, cuando el ave está quieta en una percha y ponemos el Single Point Autofocus en el ojo, el foco queda ahí, ¿sí? Cuando ponemos seguimiento de sujetos es una lástima porque no siempre, pero en muchas fotos el foco se va a otros lados. Así que es mi único pero en fotografía de fauna. Creo que no es la cámara ideal para el fotógrafo que quiere dedicarse a la fauna
de verdad. No sería mi primera opción para eso. Si yo quisiera hacer fauna más seriamente y de manera más precisa, preferiría para eso, para la fauna, la Z52, por ejemplo, o ya de gamas altas, la Z63, la Z8 o la Z9. Sí, pero es lo único, es el único campo en el que yo le veo flaquezas a esta cámara en fotografía, lo cual pues es muy buena, ¿no? O sea, por el precio que es esta cámara, siendo una cámara full frame, es brutal. En cuanto a impresiones de video, en video yo estoy enamoradísimo de esta cámara, es que es muy, muy bonita la calidad de imagen. Todos los videos que ustedes han visto en este canal a partir del 15 de mayo aproximadamente, a mediados de mayo, hasta acá, el 80-90% de esos videos han sido hechos con esta cámara, entonces pues ya juzgarán ustedes cuál es la calidad. Me encanta poder usar, y esa fue una de las razones por la que cambié mi Z52 a esta cámara, era para poder usar ese full frame con mis objetivos. Entonces el 16 milímetros acá ya es un 16 milímetros, y cuando yo uso ese objetivo en esta cámara con ese sensor full frame, la profundidad de campo tan corta que se genera al tener ese sensor más grande, con un f1.8, entonces el buque es espectacular, me gusta mucho más que lo que lograba hacer con la Z52. Entonces para video la cámara funciona una maravilla, el autofoco lo mismo, no, en seguimiento de sujeto funciona muy bien, ustedes se han dado cuenta que me sigue perfectamente en los videos. Hay un par de videos en donde la cámara me pierde de foco, pero no era culpa de la cámara, sino porque la dejé en una configuración que no era para lo que la necesitaba en el momento. O sea, se me pasó, uno grabando a veces se le olvidan muchos detalles, hay que tener en cuenta, y se me pasó cambiar el modo de enfoque de la cámara para que me siguiera. Entonces digamos que cuando me ha perdido por ahí es o error mío, o la cámara a veces lo pierde a uno, pero no se pierde por más de un segundo, 2 segundos. Entonces no he tenido problema con ella para nada en video, y la calidad de imagen me fascina. ¿Qué tal el tema de los ISOs en esta cámara? Yo la Z52 nunca la subí en video más allá de 2800 porque pues la imagen, el ruido se empezaba a notar más. Yo a esta cámara le tengo el ISO hasta 25.000 y pico. En ese video de primeras impresiones que mostré acá, pues les mostré cómo se ve la imagen a ISOs más allá de 20.000, de 12.000, 16.000. Es brutal. O sea, para lo que yo conseguí esta cámara me ha parecido una bestia. La calidad de imagen, como les digo, en video estoy fascinado. Muy, muy chévere. ¿Qué me hace falta a mí en esta cámara? Mejor dicho, ¿qué echo de menos de la Z52? Lo que echo de menos de esa cámara en relación a esta es la precisión del autofoco y la rapidez del autofoco. Esa cámara es muy precisa, es en relación a seguimiento de sujeto, funciona igual que la Z8, la Z52. Eso es lo único que he hecho de menos al haber cambiado de cámara. De resto, nada. Las ventajas que tiene esta cámara, por ejemplo, para video, el hecho de que tenga un estabilizador, el estabilizador para video es tan salvaje que yo con la Z52 cuando hacía video, esa cámara tiene como que uno la empieza a hacer video y por más suave, si uno no tiene un gimbal o algo así, por más suave que uno lo haga con la Z52, la imagen se ve como gelatinosa, y si uno pone el estabilizador electrónico en esa cámara, hace más gelatina, es muy raro. O sea, en video me parece que esta cámara sí supera por mucho a la Z52 en ese sentido, en el sentido de la estabilización. Sin embargo, con la Z52 uno puede corregir un poquito eso al usar un objetivo con estabilizador, y eso digamos que va a solucionar el tema. Pero es que en esta tenemos ya un estabilizador interno, más si le ponemos un objetivo que tiene estabilizador, se aparea con la cámara una maravilla, y es brutal. Yo muchas, digamos, grabaciones para B-roll los hago con esta cámara a mano alzada, y percibo la diferencia con la Z52. Entonces digamos que
sí, no está, digamos que ese autofoco de sujeto tan rápido como en esa cámara, pero por otro lado, la calidad de imagen en relación al video, en todo el tema de estabilización, del full frame, de capacidad de reducción de ruido, pues con el ISO, etcétera, pucha, es muy superior esta cámara. Entonces, sí, digamos que yo pues echo de menos ese detalle de la Z52, pero de resto estoy más que feliz con esta cámara. Les confieso que en la primera impresión que tuve de esta cámara no fue, o sea, me decepcioné un poco por el tema que les digo del autofoco en relación al seguimiento de sujeto. Cuando la empecé a probar en fotografía de aves, me di cuenta de la falta de precisión en el foco cuando se usa el seguimiento de sujeto para fauna, o más que para fauna es para acción muy rápida como las aves. Pues si yo estoy tomándole fotos, yo que sé, a toros o a lo que sea, pues no va a ser tanto el problema. Pero a mí lo que me decepcionó en las primeras impresiones de esta cámara fue eso, que no veía mucha precisión en donde señalaba el autofoco siguiendo al sujeto de que ahí estaba el foco, y cuando voy a ver la fotografía el foco no está ahí. Eso fue un bajón. Pero en la medida en la que he estado usando la cámara durante estos 2 meses, y pues teniendo en cuenta que si uno cambia el modo de seguimiento de sujeto para hacer un single point autofocus y ahí la cámara es más precisa, y teniendo en cuenta que no la estoy usando exclusivamente para fauna, ¿no? La impresión que me queda, que tengo de esta cámara es que cada vez me gusta más. Es decir, en relación a mi primera impresión con estos 2 meses que han pasado ya con ella, puedo decirles que estoy muy feliz con ella. O sea, al comienzo yo sentí un poquito el uy, como así, ¿qué pasó acá con el autofoco? Pero comparado con todo lo demás, es una cámara superior a la Z52. Entonces, bueno, acá llegamos al punto de si esta cámara se va a quedar conmigo a largo plazo como cámara secundaria. Sí, o sea, porque es que si yo quisiera cambiar esta cámara, tendría que ser una Z6 III o la que saliera después, en fin, cámaras mucho más costosas, que para lo que yo quiero mi cámara secundaria no necesito cambiar ya es una cámara full frame, puedo usar mis objetivos full frame para situaciones de poca luminosidad, que es donde más me interesa tener una cámara secundaria, y para lo que yo hago en mis grabaciones, etcétera. Es una salvajada, la calidad de imagen es brutal, el autofoco cumple con su función en video para lo que yo hago. Y a muy baja luminosidad el autofoco lo sigue a uno. Entonces digamos que en video es una bestia para lo que yo la necesito. En fotografía igual, para todo es una salvajada, salvo para la fauna o la acción muy rápida. Ahí sí. En retratos cumple con su trabajo perfectamente, digamos que en un 80%, de 80 a 90% tiene unas fotos enfocadas en el ojo del sujeto humano para retratos. Acá les muestro una fotografía que me hice con un speedlight, y eso fue con el 105 macro Z. Que ese objetivo, el detalle de ese objetivo, la nitidez y ese desenfoque y ese buque que se genera en una full frame a f2.8, una salvajada. Eso lo hice acá con un speedlight. Entonces digamos que la cámara cumple con todo. Es una cámara muy todera. Yo la veo como una cámara para viajar, para fotografía citadina nocturna, para astrofotografía, para retratos, para paisajes, para arquitectura. Me parece que es una cámara muy todera en ese sentido. Y lo que les dije, el único pero, la fauna, el seguimiento de sujeto en fauna y la velocidad, es el único. Entonces sí, pues yo me quedaré con esta cámara, estoy cada vez más feliz con ella. Como les digo, ahora ya los botones atrás estoy muy familiarizado, porque mi Z8 son casi los mismos, la misma distribución y los mismos botones. Entonces, pues bueno, estas son las impresiones por estos 2 meses con esta cámara. Espero que pues, les haya gustado el video, les haya sido útil. Cualquier comentario, pregunta que tengan acerca de esta cámara o comparación que tengan en relación a la Z52, ya saben, pueden escribir. Yo estoy contestando todos
comentarios en donde hay preguntas, etcétera. Y bueno, como siempre, suscríbanse al canal. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Cuídense mucho. Disfruten.